Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Señor, facilitadores, interlocutores, compañeros todos en la fe. Hoy queremos compartir la tercera columna de los videos que venimos haciendo sobre la iglesia doméstica, basados en Hechos de los Apóstoles. La tercera columna es la fracción del pan. La Eucaristía, junto a la palabra de Dios, para nosotros los cristianos, forman el corazón de nuestra fe. Es como si la palabra de Dios y la Eucaristía fueran el sístole y diástole de nuestra vida cristiana. Nosotros vivimos por la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Nosotros en la Eucaristía nos alimentamos. Por eso es importante en este tiempo, queridos hermanos, comprender el verdadero significado de la Eucaristía. Es importante que nosotros comprendamos que no participamos de la Eucaristía como personas que simplemente van como espectadores a un acto. No, para nosotros la Eucaristía es un memorial. Para nosotros la Eucaristía es la actualización de la salvación de Jesús, que padeció, murió y resucitó para salvarnos. La Eucaristía es, por tanto, la fracción del pan, para nosotros la actualización de la memoria de Jesús de Nazaret. Es y será siempre la manera de mantener viva la memoria de Jesús en medio de nuestras familias, entre nuestros niños y jóvenes. La Eucaristía no se trata de que nos guste más o menos, que nos divierta más o menos. Nosotros en la Eucaristía nos encontramos con nuestro Salvador y nos alimentamos de Él. Por eso, queridos hermanos, hoy los invito a profundizar en nuestra Eucaristía, ya que no podemos vivirla presencialmente. Entonces aprendamos desde ya a vivir bien la Eucaristía, para que al regresar, cuando Dios nos lo permita, no seamos simples espectadores, sino que vibremos como los discípulos de Maús, nuestros corazones ardan, y cada uno de nosotros y en familia reconozcamos a Jesús en la fracción del pan. Reconozcamos a Jesús que camina con nosotros. Recordando, queridos hermanos, estas 4 columnas de la iglesia doméstica las hemos tomado de Hechos 2:42 y siguientes. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, Sagrada Escritura, Palabra de Dios, en la comunión o coinonía, en la fracción del pan y en las oraciones. Así nos enseña Hechos de los Apóstoles. Y ahora por eso vamos a detenernos en esta tercera columna, que es la fracción del pan. Primer punto. Los Hechos de los Apóstoles y la fracción del pan. La fracción del pan es una expresión que con toda seguridad indica la Eucaristía, que era celebrada durante las comidas en común en las casas. Lucas subraya que eran comidas celebradas con el gozo por haber creído en Jesús y con la convicción de la presencia del Señor resucitado en medio de los suyos reunidos en su nombre. La Iglesia siempre vivió la fe celebrándola. La Iglesia siempre vivió la fe celebrándola. La salvación se celebra y se actualiza. Por eso no somos espectadores, porque la salvación se actualiza en la Eucaristía. La alianza que Jesús selló con los suyos en la última cena tiene un mandato claro: hagan esto en memoria mía. Hagan esto en recuerdo mío. Por eso nosotros cada domingo nos reunimos como comunidad de comunidades para celebrar la fe, para hacer el memorial de Jesús en memoria suya. Por eso San Pablo decía con una convicción muy grande: pues cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Por eso, vivir la fracción del pan es dar testimonio de Jesús, anunciar con alegría su muerte
y resurrección. En la Eucaristía, la familia, iglesia doméstica, en la medida en que vive con intensidad la Eucaristía, anuncia, se hace misionera, pregona con el testimonio y con palabras que Jesús está vivo y además vive partiendo y compartiendo el pan con los necesitados. Dos puntos fundamentales. Una familia eucarística es una familia misionera, una familia que vive la alegría de tener a Jesús resucitado en medio de su diario vivir. Y una familia eucarística también es una familia que aprende a partir el pan, que aprende a ser solidaria, que aprende a compartir con los más necesitados. Una familia eucarística es una familia que tiene la certeza de que Jesús camina con nosotros, que no nos deja solos, que Él está presente en nuestras vidas, también en los momentos de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de desesperanza. Ahí está Él dándonos vida. Ahí está Él compartiendo nuestras lágrimas y dándonos esperanza. Punto número 2. Quédate con nosotros, Señor. La tarde está cayendo. El relato de los discípulos de Emaús, un relato eucarístico. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, dice el relato de Hechos de los Apóstoles. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. ¿Por qué estaban incapacitados? Ya lo veremos más adelante. Jesús se acerca, se hace próximo y les pregunta, ¿de qué discuten por el camino? Y ellos se pararon con aire entristecido. Por eso no lo reconocían, porque creían que todo se había acabado. Creían que la noche se había vuelto densa en sus vidas, que la desesperanza se había apoderado de ellos. ¿Cuántas veces así estamos nosotros como familias? Con problemas, dificultades, quizás incluso dentro de la familia, quizás momentos de dolor, de luto, de lágrimas, de desesperanza, de angustia por no tener trabajo, lo necesario para comer, y vamos entristecidos por el camino también nosotros. Y ahí está Jesús, que se hace parte de nuestro camino. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Les explica las escrituras. Jesús se hace parte de nuestro camino para darle sentido a su palabra, para que nosotros lo escuchemos, para que nosotros escuchándolo hagamos que ardan nuestros corazones de esperanza una vez más, que ardan nuestros corazones una vez más por la alegría de tenerlo a Él en nuestro camino. Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante, dice el texto, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya está declinando. Quédate con nosotros porque la noche se hace densa, porque la desesperanza se hace fuerte, porque las lágrimas son abundantes, porque el dolor es intenso. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Y es hermosa esta parte del texto. Es hermoso. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado en la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Al pasar los años en las comunidades cristianas, se fue planteando espontáneamente un problema muy real. Pedro, María, Magdalena y los demás discípulos habían vivido experiencias muy especiales de encuentro con Jesús vivo después de su muerte. Experiencias que a ellos los llevaron a creer y a tener una fe viva en Jesús resucitado. Pero los que se acercaron más tarde al grupo de seguidores, ¿cómo podrían despertar y alimentar esa misma fe de Pedro, de María Magdalena? Este es también hoy nuestro problema, queridos hermanos. Nosotros no hemos vivido el encuentro con el resucitado que vivieron los primeros discípulos. ¿Con qué experiencias podemos contar nosotros hoy? ¿Con qué experiencias? Quizás nosotros, en este tiempo,
no tenemos grandes experiencias del resucitado. Y ese es uno de nuestros grandes problemas. La fe se va apagando y muchas veces ante las adversidades de la vida dudamos. No hemos vivido el encuentro con el resucitado que vivió Pedro, que vivió el discípulo amado. Así que hoy nosotros tenemos que forjar nuestras propias experiencias en Jesús resucitado. Los discípulos de Maús van entonces decepcionados. Lucas expone así la situación. Jesús se pone a caminar con ellos, pero sus ojos eran incapaces de reconocerlo. ¿Qué pueden hacer para experimentar su presencia viva junto a ellos? Lo importante es que estos discípulos no olvidan a Jesús, conversan y discuten sobre él. Recuerdan sus palabras y sus hechos de gran profeta. Recuerdan que Él estuvo con ellos y por eso dejan que aquel desconocido les vaya explicando lo ocurrido. Sus ojos no se abren enseguida, es un proceso, requiere tiempo muchas veces, pero su corazón comienza a arder, ya hay esperanza. El corazón empieza a arder, aunque todavía los ojos no se les han abierto, el corazón empieza a arder. Quizás así empecemos también nosotros en familia. Nuestro corazón empiece a arder ahora, en medio del confinamiento, por la escucha atenta de la palabra de Jesús. Y cuando podamos volver a vivir la Eucaristía, que se nos abran nuestros ojos, que se nos abran nuestros ojos en la fracción del pan y lo reconozcamos. Y entonces, queridos hermanos, nuestra fe llegará a su plenitud. Es lo primero que necesitamos en nuestras comunidades, recordar a Jesús, ahondar en su mensaje y en su actuación, meditar en su crucifixión. Con sus palabras, nuestro corazón empezará a arder. Si en algún momento Jesús nos conmueve, sus palabras nos llegan hasta adentro y nuestro corazón comienza a arder, es señal de que nuestra fe está despertando, de que hay esperanza en nuestras familias, de que volvamos nuevamente a vivir la fe con intensidad. Esto es importante, queridos hermanos, reconocer a Jesús en nuestras vidas y en nuestras familias. La palabra alimenta, pero no basta. Según Lucas, es necesaria la experiencia de la cena eucarística. La palabra hará arder nuestros corazones, pero solo la fracción del pan nos abrirá los ojos. Aunque todavía no saben quién es Jesús, los dos caminantes sienten necesidad de Él, de Jesús. Les hace bien su compañía. Les hace bien que les explique las Escrituras. No quieren que los deje. Quédate con nosotros, Señor. Lucas lo subraya con gozo. Jesús entró para quedarse con ellos. En la fracción del pan se les abrieron los ojos. En la fracción del pan se nos abrirán nuestros ojos. Estas son las dos experiencias clave. Sentir que nuestro corazón arde al recordar su mensaje, su actuación en medio de nosotros, su vida, sus palabras. Sentir que nuestro corazón arde al recordar su evangelio. Sentir que al celebrar la Eucaristía su persona nos alimenta, nos da vida, nos fortalece y nos consuela. Así crece en la Iglesia la fe en Jesús resucitado. Y así Jesús se hace presente hoy en medio de nosotros. Qué hermoso es, queridos hermanos, que comprendamos la hondura y hermosura de la Eucaristía en nuestra vida cristiana. Y cómo la Eucaristía abre nuestros ojos para reconocer a Jesús, vivo y resucitado, también a través de nuestros hermanos. Tercer punto. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Vamos a recordar dos citas bíblicas, Lucas 22, 19 en adelante y Marcos 14, 22 al 26. En su relato de la última cena, Lucas recuerda estas palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Por eso celebramos la Eucaristía cada domingo,
Por eso nos reunimos cada día del Señor para poder compartir la palabra y la fracción del pan. Por eso, queridos hermanos, para nosotros es importante vivir la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía es hacer memoria de Jesús, actualizando su presencia viva en medio de nosotros, alimentando en Él nuestra fe, grabando en nuestros corazones su entrega hasta la muerte y reafirmándonos en nuestro compromiso de seguirle, en nuestro compromiso de cargar la cruz, de hacernos sus discípulos, de imitar su vida. Vamos a señalar 4 aspectos, queridos hermanos, de la fracción del pan, de nuestra celebración de la Cena del Señor. 4 aspectos que nos ayudan a nosotros a comprender la importancia de vivir la Eucaristía en familia cada domingo. Primero, los seguidores de Jesús no estamos solos. La muerte de Jesús no ha roto su comunión con nosotros. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, Él está vivo y operante en medio de nosotros, crucificado por los adversarios del reino de Dios, pero resucitado por el Padre, se hace presente, nos acompaña y nos alimenta en nuestro trabajo de abrir caminos al proyecto humanizador del Padre. Y ahora, en medio del confinamiento, cada vez que celebramos la fe y partimos el pan en familia y con los pobres, Jesús está ahí, en medio de nosotros, en nuestra entrega generosa, en nuestra solidaridad, en nuestro amor al prójimo. 2. En la Cena del Señor alimentamos nuestra fe en Cristo. También este elemento es importante. No basta asistir a la celebración de la Eucaristía como simples espectadores. Estamos invitados a un banquete, por tanto invitados a comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos reunimos en esa cena fraterna para identificarnos más con Jesús, con su evangelio, con su vida y con su muerte, acogiendo sus palabras en nuestro corazón y alimentándonos de su cuerpo y su sangre. Ahí está el secreto de nuestra fuerza. Ninguna otra experiencia puede ofrecernos un alimento más sólido que la Cena del Señor, la fracción del pan, la Eucaristía. Tercero, nunca hemos de olvidar, queridos hermanos, que cuando comulgamos con Jesús en la Cena Eucarística, estamos comulgando con alguien que ha vivido y ha muerto entregado totalmente a los demás. Esto no lo podemos olvidar. Jesús ha vivido y ha muerto entregado totalmente a los demás. Así insiste Jesús, su cuerpo es un cuerpo entregado y su sangre es sangre derramada. Así nos enseña en el Evangelio, para la salvación de todos. Cada vez que celebramos la Eucaristía nos reafirmamos en no vivir encerrados al egoísmo, en no vivir ensimismados en nosotros mismos, encerrados en la arrogancia de pensar solo en nuestros propios intereses. La Eucaristía nos debe hacer abiertos a los demás. La Eucaristía nos debe hacer solidarios, hermanos entre nosotros, entregados día a día también al encuentro con los que sufren, con los que pasan momentos difíciles, contribuyendo desde nuestra pequeñez y nuestros límites a hacer de esta vida una vida más humana, a construir el reino de Dios, a llevar a plenitud el proyecto del Padre para nosotros, una vida más humana para todos. 4. Jesús les da a comer a todos del mismo pan y les hace beber del mismo cáliz. Les da a beber del mismo pan, les da de comer del mismo pan y les da a beber del mismo cáliz. Fraternidad.
fraternidad. Compartir el mismo pan y beber el mismo cáliz significa para los seguidores de Jesús reforzar los lazos de fraternidad cristiana. Esto es importante. La cena del Señor no solo expresa y crea la comunión con Cristo, cabeza de la Iglesia, sino también la comunión entre los que los seguimos. La comunión entre nosotros, San Pablo dirá, ya no hay entre nosotros griegos o judíos, libres o esclavos. Ya no hay hombre o mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos hermanos. Y esto es importante comprenderlo, queridos hermanos. 4. La fracción del pan nos compromete. 1 Corintios 11, 26, 11, 20 al 26. La fracción del pan nos compromete. Cuando se reúnen pues en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los puedo alabar. Así nos enseña San Pablo sobre esta hermosa escena. San Pablo nos dice que no puede alabar una Eucaristía, una fracción del pan, cuando no hay realmente solidaridad entre nosotros. La vivencia de la fracción del pan o Eucaristía nos debe ayudar a comulgar con los valores de Jesús, con su amor a los más necesitados. No podemos vivir la Eucaristía y ser indiferentes a los que sufren. No podemos participar del banquete eucarístico y ser injustos con nuestros empleados. No podemos decir que celebramos el ágape y vivir riñendo, gritando, golpeando o discutiendo con nuestra familia. Por supuesto, no faltarán problemas, pero no podemos nosotros participar de la Eucaristía y no luchar por ser mejores cada día, por ser mejores. Vivir la alianza con Jesús nos debe comprometer a estas cosas. 1. Partir el pan en familia y con los más necesitados. Aprender a ser solidarios. 2. Ser justos con las personas que nos rodean, con los empleados. O ser justos haciendo bien nuestro trabajo también nosotros, no siendo mediocres. 3. Vivir la unidad familiar, la armonía entre hermanos. Vivían con un solo corazón y una sola alma, dice Hechos de los Apóstoles. Decir no a la violencia de cualquier tipo en nuestros hogares. Decir no a la violencia que destruye la dignidad de las personas. Y 5, queridos hermanos, la Iglesia vive de la Eucaristía. Es fuente y culmen de la vida cristiana. Eclesia de Eucaristía 1. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, la familia vive de la Eucaristía, cada cristiano vive de la Eucaristía. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Mateo 28, 20. La Eucaristía nos hace vivir esto. Jesús con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Él está junto a nosotros. En la Sagrada Eucaristía vivimos su presencia. En la Sagrada Eucaristía nosotros actualizamos su presencia. Por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste. Este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía 1. Jesús está vivo
y presente todos los días en medio de nosotros, por medio de su palabra, de la Eucaristía y de los hermanos, de manera especial los más necesitados. Jesús está presente cada día en nuestras vidas. Él no nos abandona, Él no nos deja solos. Y la familia está llamada a desear la Eucaristía, aunque por ahora no la podamos recibir por las restricciones. No debemos perder la fe, queridos hermanos, en que nos volveremos a encontrar como familia de familias. No debemos perder, queridos hermanos, la necesidad de encontrarnos juntos todos como una sola familia, como hermanos en torno a la mesa del Señor Jesús. Y la mesa del Señor es ahora la familia que ora, escucha, comparte y vive en armonía. Ahora ahí está Jesús, en la familia. Él no nos deja solos. Todos nuestros hermanos de la tercera edad están llamados a quedarse en casa y eso no significa que Jesús no esté con ustedes. Él está ahí, no sacramentalmente, pero sí a través de su palabra, de la oración intensa, de la fuerza del Espíritu Santo que les transmite. Él acompaña. Y todos los que hoy no podemos vivir la Eucaristía, ciertamente estamos limitados y estamos invitados a desearla, pero sabiendo valorarla en su justa dimensión, para que un día, valorando adecuadamente la Eucaristía, no como espectadores, sino como verdaderos protagonistas con Jesús en el banquete eucarístico, podamos hacer que nuestros corazones ardan, nuestros ojos se abran y juntos, todos como hermanos, podamos realmente compartir un mismo pan y un mismo cáliz, siendo iguales entre nosotros, solidarios como verdaderos hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente y ojalá este pequeño video sirva para que podamos valorar más la Eucaristía y que cuando nos encontremos la vivamos intensamente. Que Dios los bendiga.